Bien, señores, todavía la locura de las células madre no ha pasado y se le están acreditando muchas cosas y eso tiene un uso bien concebido. Doctor Hanna, tenemos al doctor Domingo Guerra y yo quería que él comience diciendo cuál sería en estos momentos el elixir de la eterna juventud, si son las células madres. Adelante, doctor. Esa es la panacea. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios por estar en un programa tan eminente como este. Amén. Es un honor, un gran honor estar con ustedes. Y que el Señor siga bendiciendo y que esta cantidad de televidentes que ve este programa siga creciendo. También hacer una aclaración antes de contestar la pregunta, y es que he recibido de los televidentes, que son muchos que se ven por acá, que no se había hablado de medicina regenerativa y que la política había ejercido mucho espacio. Entonces yo le he dicho que llamen al programa porque me llaman a mí y yo no soy parte del programa, aunque tengo envidia de serlo. Esa es la parte en realidad. del año electoral. Sí, bueno, ahora se está planteando el hecho de si hemos hallado el elixir de la eterna juventud. Y aparentemente van a ser científicos de ahora, lo estamos describiendo que están en los telómeros. Los telómeros son la parte extrema de los cromosomas. ¿Qué son telómeros? La colita de los cromosomas, que es donde está el órgano de reproducción. ¿Y de qué hay ahí en el telómero? En el telómero hay toda la información genética, pero se le ha llamado el reloj biológico del organismo. Porque cada vez que las células se dividen para reemplazar las que se van perdiendo, el telómero manda una señal. Eso es. Es el telómero. colita, Esa parte la que se puede ver en los La extremos. verde es el telómero. Sí, ese es el telómero. El otro es el cromosoma. Ahí dice lo que va a durar una persona de vida. La gente no sabe Sí. que se producen más de 25 millones de células nuevas cada minuto en el cuerpo de un ser humano. Ciertamente sí. En diferentes sistemas. En todo el sistema. Depende de... Cada La sistema piel. es diferente, pero neuronas son 100.000 diarios. El sistema hematológico, que se renueva más rápido, pierde millones. Es decir que cada día el cuerpo tiene que renovarse. ¿Y qué pasa en esa colita que es el telómero? Esa Que usted dice que se sabe cuánto va a durar una gente. Sí. Eso es lo que El determina. tamaño del telómero dice lo que va a durar la persona. Mientras más largo, más dura esa persona. Más se reproduce la Mientras célula, más más vive. corto, menos dura. Aproximadamente ellos envían señales para multiplicar las células y para ejercer función en ciertos genes de dominio. El agotamiento del telómero lleva a lo que se llama apoptosis, que es la muerte de la célula. A medida que ese telómero se va agotando, el ADN va sufriendo daño. Claro. Ese daño acumulado hace que los órganos pierdan vitalidad. Entonces, cuando estamos envejeciendo, los huesos se vuelven más frágiles. El hígado pierde funcionabilidad. Los riñones Los también. ojos, la vista se hace más débil. El cerebro empieza a emitir señales falsas. Es decir, que todo el cuerpo, los músculos, se van desgastando. Cada 10 años perdemos un 5% de nuestros músculos. Y entramos en lo que se llama sarcopenia, un estado de debilidad general y falta de fuerza porque estamos perdiendo músculo. Todo eso está controlado por los telómeros. Entonces hoy en día la clave es alargar los telómeros nuevamente Para que duren más. para que duren más. Bien, ¿y qué hace que se alarguen los telómeros? Hay muchas sustancias. Antes de que usted Sí. siga, ¿qué es las citoquinas? Bueno, las citoquinas son Eso sustancias. es un salto muy grande. Déjalo que termine, porque hay que saltar a otra célula Sí. ahora. Sí. Tú estás hablando Pero de la pregunta linfocitos está T. muy interesante. De todo modo, lo que hace, la pregunta que usted hizo anterior es sumamente interesante. Sí. ¿Qué hace que alargue los telómeros? Realmente ahí es que nos estamos enfocando. Hay sustancias que alargan los telómeros. Hay una sustancia que se creó en España, que es la transcriptasa inversa de telomerasa. Sí. Eso hace que el telómero aumente
unos 10.000 códones, y eso te va a dar 10 años a 12 años más de vida. Eso lo aprendimos del virus del VIH, Sí. la transcriptasa, sí. Pero además de eso, te va a dar una vida más social, más activa, cerebralmente más funcional y físicamente con mayor rendimiento. Yo he sido un fanático del ácido fólico desde hace 30 años. Sí. Siempre lo tomo. Bueno, Y últimamente sí. se ha venido a reconfirmar que el ácido fólico es uno de los factores que mantienen las telomerasas funcionando. la vitamina D también es otro factor muy importante, pero uno de los factores más importantes, el IGF-1, Sí, growth factor. es lo que más ayuda a que las telomerasas crezcan. Factor de Y la crecimiento. hormona de crecimiento. Claro. Ambas cosas nosotros lo estamos usando en todos nuestros pacientes. Tanto así, si me pueden pasar la imagen de un pie para mostrar el efecto que hace el IGF-1. Yo tengo un paciente, doctor, para que la gente lo pueda entender, que fue con un accidente cerebrovascular. Él va con una infección pulmonar, va con un gran granuloma en la traqueostomía, pero el paciente ya está muriendo. Y van para que yo le quite. Bueno, ese es un pie. Ese pie está inflamado, es un pie diabético, crónicamente inflamado. Y le pusimos IGF-1. ¿Pero él Sí, tiene sí. erisipelas o tiene No, necrosis? eso es por fallo circulatorio, Gangrena. linfático, venoso y arterial Ajá. propio del diabético. Entonces, ese paciente además de eso tenía una gran neuropatía diabética. No sentía los pies, lo tenía entumecido, Claro. sentía calambre, hormigueo. ¿Qué le hiciste? Le pusimos célula madre, le pusimos De las propias de él. de la propia de él, sacada de la cresta ilíaca. Ajá. Por Le aspiración. pusimos también hormona de crecimiento, Ajá. modificada para aumentar la capacidad curativa y reducir los efectos secundarios. Pero le pusimos IGF-1 en el pie. Tú Y sabes es increíble que que lo que más estimula la hormona de crecimiento es la hipoglicemia, ¿verdad? Y la hora de sueño. Entonces estas personas con hiperglicemia continua tienen muy Sí. poca hormona de crecimiento. normalmente tiene poca hormona de crecimiento porque el cuerpo es una piscina cuando joven de muchos mediadores químicos. Tiene muchos factores de crecimiento, tiene hormona de crecimiento, tiene muchas citoquinas, tiene muchas hormonas gonadales, hormona tiroidea, y De eso todo, con de el todo. tiempo va bajando. Tanto así que en un tiempo se empezó a dar terapia multihormonal para contrarrestar El envejecimiento. la fibromialgia, los problemas del hígado, problemas cardíacos, y lograron ciertas mejoras. Pero nos dimos cuenta que la hormona de crecimiento te estimula todas las hormonas, todas las glándulas, y la controla, que es lo mejor. Hace una remodulación de la secreción de hormonas y por lo tanto el cuerpo empieza a rejuvenecer. Tanto la que se produce en el Nuevamente. lóbulo posterior de la pituitaria como la que se utiliza parenteral, ¿verdad? Bueno, lo que producimos nosotros va agotándose con el tiempo. Sí, sí, claro. Como todo. Y además la función la va perdiendo. De tal manera que necesitamos volverla a reponer. Y cuando ponemos célula madre, si no ponemos factores que estimulen esa célula madre, porque hay un lenguaje. ¿A qué nivel bioquímico. está la terapia con células madre hoy con nosotros? Porque tenemos ya, ¿cuánto? 15 años arrastrando experimentos Sí. con células madre. Diferentes sociedades del mundo paran y siguen y Bueno, continúan. si pero me ponen la otros, señora mayor que está ahí, yo le podría explicar al doctor con términos más prácticos en qué está la medicina de la regeneración. pusiste jovencita. No, esa no, la señora mayor. Sí. Entonces la terapia de regeneración hoy ha evolucionado bastante. Hoy se pueden redirigir las células madre hacia los lugares donde usted más la necesita. Por ejemplo, si usted la pone vía endovenosa y quiere dirigirla al corazón, Tienes que poner con un usted le catéter. pone con hierro, bueno,
Ahí está lo que se llama una promesa realizada. Esa señora de 93 años ya no podía caminar, casi no podía respirar, su hígado andaba mal, su corazón andaba mal, Había agotado. tenía el proceso. mucho edema y su aspiración era que ella quería verse como de 80 años. A los 15 días ella abandona 14 medicinas diferentes que está tomando y me dice, realmente Me siento de 80. la promesa se ha cumplido y tiene mayor resistencia que lo que tenía a los 80 años, pero tenía una artritis de 40 y pico de años, También le curaste eso. que ya al mes no tenía dolor en ninguna articulación y además de eso se le regeneró la columna lumbar, que tenía muchos dolores y muchas hernias. Así que se cumplió el deseo que esta paciente tenía y nos fuimos aún más allá, porque la medicina está haciendo dos cosas: ralentizar el proceso de envejecimiento por una parte, Sí. pero por otro lado revertir en parte ese envejecimiento que ya existe, de tal modo que el paciente se va a sentir mucho, pero mucho mejor. Tú te has puesto células madre. Solo en una ocasión y no en mucha cantidad, pero los pacientes me han notado el cambio. De verdad. Sí, te ves mejor, te ves más joven. Gracias. Menos buen mozo, pero más joven. Entonces el doctor nos Quería- preguntaba sobre citoquinas. Sí, ¿qué es citoquina? Las nos citoquinas son sustancias Producida por. o son linfocitos llamadas las T. moléculas de señalización. Hay muchas moléculas de señalización, pero una parte importante son las citoquinas. Para entendernos, yo tengo una paciente con un cáncer muy invasivo, que luego la vamos a presentar. Ella tenía un cáncer de mama de 13 años, pero tenía un sangrado muy profuso de la mama, porque tenía venas de este grueso. Entonces esa Un paciente cáncer no operado. ya no era operable. Estaba Ella llegó por el sangrado que Ajá. le estaba comprometiendo la vida. Oye, bien, Entonces, 13 años con ese cáncer, con no ese se lo había cáncer. hecho a nadie. Sí. No, se lo había dicho a muchas personas, pero cuando iba ella no cree en la medicina convencional. Entonces se había dado terapias alternativas. Ese cáncer había invadido 13 vértebras. 2 de ellas ya rotas. Fue porque las Aplastado. vértebras crujieron, entonces entró en compresión medular y ya no podía caminar, y el dolor severo de las extremidades no era insoportable. ¿Cómo Pero lo estaba ayudaste? sangrando. La operamos, los médicos se sorprendieron del tamaño del tumor, había borrado un hueso de la pelvis, tú veías su tomografía y tú decías, bueno, parece pero- una magia, porque el pubis no aparece en la tomografía. Sí, sí. El sacro está totalmente invadido y tiene 12 vértebras tomadas. Le pusimos citoquina. ¿De dónde consigues tus citoquinas? La citoquina la importamos de Miami. ¿Qué es citocina? Las citoquinas o citocinas son sustancias que estimulan dos tipos de defensa. Una es la defensa hormonal o humoral y otra es la defensa producida Celular. por células, celular. Ambas defensas tienen que mantenerse en equilibrio para que la persona no se enferme. Entonces, cuando hay déficit de unas, sobre todo la celular, viene el cáncer. Este cáncer era incurable, se esperaba que esa paciente jamás pudiera volver a caminar. Nosotros le pusimos 5-fluoracilo con célula madre. Ya, pero eso no es citoquina, ya eso es Dentro de- quimioterapia. No, usamos varios métodos porque el paciente era un paciente que se está muriendo y que hay que usar alternativas. Lo grande es que las vértebras rotas las regeneramos las dos. ¿En qué periodo de tiempo? 3 meses ya la paciente estaba caminando. Se esperaba que esta paciente cada día estuviera peor y que otras vértebras se rompieran. Sin embargo, los calambres empezaron a desaparecer. ¿De dónde era primaria?
del seno. del seno, pero ¿Y había desde invadido. cuándo se ha visto que metástasis se regeneran? Estamos viendo con la medicina regenerativa cosas que antes no habíamos visto. Queríamos presentar un paciente diabético para que se viera que en realidad esto es algo que cambia totalmente nuestra percepción. Doctor, y de la uno medicina no está convencional. abriendo esperanza que podrían desvanecerse con eso que usted está diciendo. Bueno, Porque hasta- mire que hay pacientes que ya Sí. están en etapa terminal, que dicen, bueno, yo no pierdo nada con ir y hacerme ese tratamiento, porque total que lo único que me voy es a morir. precisamente no todos los pacientes con cáncer se van a salvar, pero Tú sabes que habrá pacientes en que la antes atención no médica tenían. hay un efecto placebo también. El solo hecho de que tú le dediques tiempo a esta persona que está abandonada, prácticamente Sí. abandonada en su casa. No, pero hoy en día las personas con cáncer tienen muchas oportunidades. Nosotros le pusimos citoquina, le pusimos interferón, le pusimos una dosis alta de vitamina C en megadosis, que también tiene Eso en quedación. efecto muy importante, Doctor, pero eso es costoso, eso que usted está diciendo. pero Y es muy costoso. a veces un entierro sale mucho más caro. Morirse más caro. Finalmente, Pero ¿cómo Es evolucionó? razonable. La paciente, bueno, está comiendo los tumores. Bueno, tenía una metástasis de un tumor que era como de una naranja y hoy es como un limón pequeño. Metástasis a donde la axila. No, aquí axilar sí, pero en el tejido celular subcutáneo. Ajá, ajá. Tenía 3 nódulos en la herida cuando la operamos y los 3 nódulos desaparecieron. Tú tienes que Tenía- admitir que hay una persona que se abandonó a sí misma. Sí, Tenía un cáncer del seno, se quedó con su cáncer. correcto. Ella va a buscar ayuda cuando comienza a sangrar del cáncer. No por el cáncer, sino por el sangramiento. Por el sangramiento, correctamente. Y por la fractura Las fracturas pueden ser osteoporóticas también. de las vértebras, había demostraciones por tomografía Ajá, de que estaban invadidas por el cáncer, también. que el sacro estaba invadido por el Y esas cáncer. citoquinas que estimulan las defensas, también no son peligrosas. Si no se sabe usar todo es peligroso. Citoquinas Pero- son toxinas celulares. Sí, citoquina- La producen el linfocito T cuando está infectado por un virus específico. Y la citoquina es específica para ese virus y para esa especie. Es una toxina. Es una toxina producida por tus propios linfocitos cuando son ¿Para afectados defender o para atacar? para dañar el virus, para destruir el virus ¿Y que lo cuándo ataca. son dañinas? Bueno, sí, hay unas que son dañinas. Por ejemplo, la IL-1 es la que produce la mayor parte de las enfermedades inflamatorias. Por eso nosotros los pacientes que tienen artritis, que tienen hepatitis, que tienen miocarditis o problemas neumónicos crónicos inflamatorios, nosotros usamos anti-IL-1. Esa anti-IL-1 va a anular la producción de anticuerpos que están atacando tus propios órganos. Esos productos. Y eso hace que junto con la regeneración que dan las células madre y que dan los factores de crecimiento, que da la hormona de crecimiento y que da la IGF-1, el paciente se restaure. Por ejemplo, yo tengo un paciente aquí que tenía un grave daño del páncreas por una pancreatitis crónica, diabético por la pancreatitis, y nosotros con él usamos primero células madre propias de él. Y la pancreatitis producida porque por alcohol, por La cólico, pancreatitis fue producida por litiasis- cálculos biliares, litiasis biliar. litiasis biliar, pero dañó los conductos pancreáticos claro, lo tapó. y causó una extensa fibrosis de su páncreas. Lo grande es que este paciente tenía la azúcar, los niveles de glicemia, que le llegaban hasta 800. Sí, sí. Era un problema grave metabólico Hiperosmolar, sí. y endocrinológico. Lo grande de este paciente, Ya bueno ya. Doctor, una pregunta. entonces- Parece ser que los mejores resultados usted lo ha tenido en diabético. Y en cáncer. bueno, el diabético, cáncer, problemas pulmonares, hipertensión pulmonar, paciente con problemas circulatorios, paciente con vasculitis,
No hay duda de que Son el mundo pacientes- está en el umbral de una gran era Sí. de medicina Pero regenerativa. para que la gente se lleve la idea de este testimonio que nos grabó este paciente, es que él es una excepción dentro de los pacientes que la medicina de regeneración está resolviendo. Él dice, yo he aumentado 10 libras. Cuando tú aumentas, Está en insulina. hay también. una resistencia de la grasa a la insulina y por lo tanto el diabético se empeora. Claro. Él es todo lo contrario. Dejó la insulina, dejó la pastilla, dejó todo. Dice, estoy comiendo arroz 2 veces al día. A veces me sirvo 2 veces arroz como galleta, como carbohidratos. Doctor, Y los niveles de insulina, para que no se desesperen los que reciben tratamiento, que ese es uno de los problemas que tenemos con las células madre, que a veces tienen que llevar un proceso y claudican y abandonan el tratamiento. Una persona, 10 personas que vayan a consulta a un médico que administra células madre, si uno tiene resultados positivos, ¿usted considera que es un buen resultado? Un buen porcentaje? sería un gran fracaso. Yo le digo que los 10 pacientes míos, los 10 tienen que tener resultados positivos. Algo de resultado. Algo de resultado positivo, vamos a ver. Pero ya tú saliste ¿Por de qué? la madre. Porque- Tú te metiste en las quinasas, en la esquina. Sí, porque el tratamiento de regeneración tiene muchas vertientes. Claro. No es solo célula madre. Por ejemplo, yo tengo presentar una paciente que no debieron haber presentado, pero me salió ahí. Sí. Una paciente con esclerosis primaria progresiva. Esclerosis sistémica, esclerodermia, Esa, no, nos estamos refiriendo a trastornos neurológicos. ALS, Sí. anterolateral, sí. Entonces, esta paciente, su pronóstico era que iba a quedar totalmente inválida y que luego va a morir de paro respiratorio. En Estados Unidos se llevan de 2 a 4 años tratando estos problemas. Sí. Y consiguen un 5% porque ellos solo usan célula madre. Consiguen un 50% de mejoría en ese periodo y gastan de 4 a 6 millones de dólares. Nosotros en 3 meses, esta paciente ya está volviendo a caminar. Esta paciente ya está comiendo bien. Los ataques de pánico que le daban y la debilidad general que tenía, que era casi imposible hacer ya sus propias necesidades Sí. básicas, ya ella se está bastando a sí mismo. Pero ahora me llega a la mente otra paciente que tenía con neuritis primaria. La paciente en Estados Unidos cada día estaba peor, Bilateral y simétrica. O porque unilateral. ya le había afectado la médula. A tener una mielitis. Ya casi no podía caminar. Bueno, no, casi no caminaba. Tenía insuficiencia de los esfínteres. Tenía que usar pamper todo el tiempo, se pelaba. Entonces, a esta paciente le pusimos en tratamiento. Eso es producido por un virus que se llama HTLV2, que tú conoces, ¿verdad? Esta dio negativo al virus. Ajá. Era idiopática. Lo importante es que esta paciente, cuando empezó a tener fuerza, tiene una alegría. Yo la tengo aquí en un video, pero no tenemos tiempo que lo podamos presentar. Tenemos 2 minutos. No, 2 minutos, no me da tiempo. Después la podemos presentar si tengo la Sí. oportunidad de volver a comparecer. Pero lo importante es que esta paciente cogía el teléfono en su mano y podía comer sola, podía hacer muchas cosas sola, porque esto le da autoabastecimiento, le da mayor libertad a los pacientes. Entonces esa paciente decía, lo más importante de todo es que yo puedo hablar por teléfono. Es que ya no hay que agarrarme el teléfono. ¿Sabe que eso se llama hoy NBI? Sí. Necesidades básicas insatisfechas. Correcto. Que muchas veces lo ponemos al lado del PBI para que la gente entienda que una cosa es lo que tú produces y otro lo que tú necesitas. Es un índice, un indicador de pobreza. Claro, claro. Sí. Doctor, Entonces, sí. usted está en La Vega. ¿En qué centro médico? Estamos en el Policlínico La Vega. Bien, ¿y el teléfono? 809-915-8597. ¿En ¿A qué calle- pacientes? ¿En qué calle está eso? Eso está en la calle García Godoy, García Godoy. cerca de lo que es el Guacalito en La Vega. Doctor, ¿a qué personas
a qué enfermedades o a qué enfermos usted les recomiendan que vayan a ese centro médico? Bueno, el centro médico es un centro de mediano desarrollo en total. Pero lo que hacemos nosotros, y ahora más, venimos con cultivos de células dendríticas, Neurológicas. de los cuales podríamos hablar para el cáncer. Venimos con tratamiento propio de la telomerasa, aunque ya tenemos tratamiento con hormona de crecimiento e IGF-1. Es decir, y vamos a poner nuestro laboratorio con la ayuda del Señor. El mes que viene, si Dios quiere, estamos empezando a hacer los trámites para ver si podemos poner el primer laboratorio de cultivo celular tipo privado en América Latina, aunque hay varios, pero Que el doctor Han y yo queremos los telómeros más largos. estamos a las órdenes cuando ustedes lo quieran. Los telómetros solamente. Y algo más, doctor, no estaría de más. No estamos jugando, cuando ustedes quieran, estamos a la disposición. Eso no es con células sí madre. se logra. Eso no es con células madre, ¿verdad, doctor? Se puede lograr con Integral. células madre y sin células Su madre. terapia integral. Pero La prolongación del telómero prolonga no solamente la vida, sino las funciones también. todas las funciones orgánicas, porque así como se deprime cuando el telómero se reduce de tamaño, cuando aumenta de tamaño, va a regenerar todo lo que se había La perdido. humanidad estaba anteriormente. buscando esa solución desde su mismo inicio. Mira, Así que mira la vamos a paradoja ver de la si- vida, Julito. Mientras nosotros aquí hablamos de células madres, interleuquinas, citotoxinas y demás, una mujer que dio a luz hace 6 meses entra en una psicosis postpartum, no consigue la atención necesaria, dirige con su marido carro y se mete y se tira al mar. Él se tira para salvarla Mueren los con dos. suicidio y mueren los dos. Oye, los estadios de la Un vida. acto humanitario Cuando muy tú no bello. consigues que una mujer Sí. de 30 y pico de años que acaba de parir se le trata debidamente su psicosis postpartum, que está en todos los libros de medicina. Sí. La depresión postparto. Sí, y Sí. psicosis, se tornó psicótica y se suicidó. Bueno, hay daño circulatorio en el cerebro. Todos esos daños circulatorios también Bien. se corrigen con Señora, terapia la- de regeneración. La salud tiene muchísimas Es decir, que vertientes. vamos a una etapa Vamos a ver totalmente si los diferente. telómeros se pueden poner más de un tamaño mayor. Bueno, lo único que se había argumentado en contra de los telómeros es que las Puede células producir cancerosas tienen telómeros más largos. También. También. Pero al poner los telómeros más largos, la competencia que ataca por donde quiera empezó a reafirmar que esto iba a producir Quizás cáncer. el Bien. término no sea más largo, sino mantener la densidad del telómero, que no se achique cuando se va envejeciendo. Se, no logra- necesariamente. se logran las dos cosas. Bien. Doctor Primero Domingo. se logra alargar el telómero y después se ralentiza el proceso. el Bien. proceso de reducción del tamaño. Sí, vamos a mandarle a Carlos Slim para allá. Doctor Domingo Guerra Pimentel, muchas gracias.